Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Mala Fama. Hoy tengo el honor de hablar con Jaime Martínez, escritor de La Fuerza. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Primera vez que hablamos. Sí. Qué bueno tenerte acá en Filgua. Me contabas que es tu primera vez aquí en Guatemala. Contame cómo ha sido de diferente la experiencia para vos en un país así como el nuestro, que a pesar de que se habla el mismo idioma, tenemos otros modismos. Contame cómo ha sido tu experiencia hasta el momento. A ver, es una experiencia apasionante y bueno, antes hablábamos que yo creo que es como muy sano ver, digamos, un objeto familiar desde una perspectiva novedosa, ¿no? Un objeto familiar como la lengua española o castellana, pero al verlo, o sea, al conocerla, pues el castellano de aquí o el castellano de México o el castellano de Argentina, de alguna manera es como que le encuentras una extrañeza, ¿no? De repente, es como cuando vuelves a tu casa de vacaciones y como que no la reconoces. Entonces yo creo que ese sentido de extrañeza es muy potente. Y luego también desde el punto de vista como del sistema editorial, también es muy interesante ver cómo, a pesar de que la literatura hispánica, ¿no? y la literatura española y la literatura latinoamericana tienen una tradición común, pues lo mismo, ver cómo con la misma tradición se hacen como cosas muy diversas, ¿no? Okay. Y nada, es muy interesante. Y para irnos entrando así un poco más en el libro, me contabas previamente que de algún tiempo para acá has escrito todo en asturiano. Uh-huh. Y como que era una forma para vos de reivindicar tu lengua y la provincia donde vienes. Ahora, ¿qué te llevó a traducirlo al español? O sea, ¿fueron cuestión tuya o algo que se fue dando naturalmente? Sí, a ver, yo desde 2018 tomé la decisión de dejar de escribir en castellano y solo escribo en lengua asturiana. Que fue una decisión además muy polémica porque lo dije justo cuando acababa de ganar un premio nacional en castellano y entonces pues mucha gente se enfadó mucho conmigo. ¿Lo dijiste ahí? Lo dije pues cuando a raíz de yo ya había tomado la decisión previamente, pero bueno, como los premios tardan un tiempo y tal, entonces con las entrevistas que me hicieron a posteriori fue cuando comenté aquello. Y fue muy polémico, no sé por qué a la gente le importa que yo escriba en asturiano o en castellano, pero bueno. Y luego, entonces, claro, para mí, como te comentaba, la decisión de escribir en asturiano es una decisión que tiene una pata o un elemento estilístico, estético, que creo que la lengua asturiana ofrece unas posibilidades diferentes a las que ofrece el castellano, ¿no? Claro. Pero también hay un elemento ideológico, ¿no? Que tiene que ver con la lucha en general, no solamente por la cuestión lingüística, por la lengua de Asturias, sino también como por la autonomía de Asturias, por, digamos, la relación particular que tiene con el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, sale de ahí la decisión. ¿Qué problema hay? Bueno, problema. Que en asturiano hay muy pocos lectores. Sí. ¿Por qué? Porque somos una comunidad pequeña de 1 millón de habitantes. Sí, son poquitos, Claro, y porque además, digamos que no mucha gente está alfabetizada en asturiano y está acostumbrada a leer en asturiano, pues por una serie de problemas políticos que hubo en las últimas décadas. Entonces, la traducción, pues básicamente es para alcanzar a mi público, porque, jolín, yo siempre lo digo, yo soy primero escritor que otra cosa. Entonces, para mí lo fundamental es, digamos, ese diálogo que se establece cuando escribes, ¿no? Claro, sí. Entonces, la traducción para mí es una parte fundamental, o sea, del hecho de que yo decida escribir en asturiano es la idea de que, bueno, de que puedo traducirme a otras lenguas, no solo al castellano, también al catalán o al gallego o al inglés. Es que al final del día eso es lo que estás generando tú con tus libros, ¿no? O sea, que querés un diálogo con el lector. ¿Va? Que la persona se identifique con lo que vos estás escribiendo y con vos mismo, ¿no? Sí, yo siempre pienso que las personas que tenemos como una necesidad de control, ¿no? A veces un poco patológica, o siempre un poco patológica, de alguna manera para nosotros la literatura es como una manera de dialogar en nuestros términos, ¿no? Es cierto. Como de decir, bueno, pues vamos a hablar, pero vamos a hablar como yo lo digo, ¿no? Pues... Y también esa quizá a veces es el origen, ¿no? De la práctica literaria, la voluntad de dirigir o de controlar la conversación, pero también creo que luego hay que liberarse de eso, evidentemente, ¿no? Porque eso es algo pues negativo. No, sí, y aparte esa necesidad de control hasta cierto punto es mucha cosa del ego, ¿no? O sea, porque realmente no tenemos control sobre muchas de las cosas que suceden o van a suceder, peor aún, ¿verdad? Entonces, sí me identifico bastante porque yo soy bastante así, ¿va? Con respecto al contenido que hago, las canciones y todo. Me gusta mucho conservar el control y muchas veces, esos accidentes felices
en las canciones sobre todo pasan porque dejaste escapar ciertas cosas de tu control y alguien se inspiró o alguien tomó algo que realmente le para aportando mucho a una canción o a un libro o a lo que sea. Sí, por supuesto, la cuestión del control, como tú dices, tiene mucho que ver con el ego. Y por eso luego, pues aunque el origen sea ese, pues yo qué sé, es la idea esta del poeta adolescente, ¿no? El poeta adolescente es el poeta del ego, claro. Absoluto. Pero luego lo interesante es cómo luego la vida te va rompiendo eso. Pues yo qué sé, por ejemplo, cuando haces música, pues porque tienes que trabajar con otros músicos y de repente, pues tu ego o tu control se deshace, ¿no? O en literatura, pues mismamente con el proceso editorial, con tu propia evolución. Entonces yo creo que es interesante y aún sin dejar del todo el ego, hay un poema de Leonard Cohen que me gusta mucho que dice, creo que era de Leonard Cohen, que decía que el ego es creado y por lo tanto es algo divino también, ¿no? Entonces como me parece guay esa perspectiva también o esa doble naturaleza del ego y cómo y la relación que tiene con la obra literaria. Y hablando un poco de esto, inicialmente cuando empezaste a escribir, o sea, no te costaba como soltar esa parte de dárselas a un editor, tus obras. O sea, ahorita supongo que ya estás más acostumbrado, pues, pero en un inicio no te costaba un cacho más. Sí, a mí me cuesta mucho. A ver, no me cuesta tanto el hecho de que se publique, pero lo que llevo muy mal, por ejemplo, son las correcciones. Eso lo llevo muy mal. Y además, conscientemente siempre pienso, no, esta vez no me voy a enfadar, esta vez no me lo voy a tomar a mal, pero cuando me dicen, no, pues que esta coma mejora, y yo eso lo llevo fatal porque soy muy obsesivo y si pongo una coma, como es que lo pensé mucho y a veces obviamente tienen razón los editores eso me suele pasar sobre todo como con artículos o como con textos académicos o tal, que me toquen la ortografía o que me toquen el estilo y me pongo me enfado mucho. Sí. Y es una cosa con la que tengo que obviamente que lidiar porque no tiene sentido, ¿no? Así funciona el mundo que escogiste habitar, ¿no? Y en cuanto al personaje del libro, me gusta mucho el que hayas desarrollado un personaje que tiene características tuyas, pero al mismo tiempo te da la libertad de venir y destruirlo un poco, de menearlo aquí para allá. No sé si has visto esa película de Will Ferrell, creo yo, donde él escucha a quien está escribiendo su historia. No la conozco. ¿No? Stranger Than Fiction se llama. Pues no. Es una locura, es de las pocas películas serias de Will Ferrell. Ya. Sí. Y la cosa es de que él empieza a escuchar una voz y la voz está narrando lo que él está haciendo y se detiene cuando él para. Entonces él empieza en un conflicto de realidad porque otra persona está dictando y la otra persona ya tiene un final para él y él se rehúsa a vivir ese final. Entonces es un choque entre el narrador, lo que el narrador quiere, y el personaje, ¿va? Entonces me gusta mucho eso, que también te tomes la libertad de, sí tiene rasgos tuyos, pero al mismo tiempo vos te das la libertad de como que jugarle un poquito ahí al... Sí, a ver, yo pienso que es mucho peor persona que yo, el personaje, y yo intenté... Se llama como Feito. Martín Feito. Ajá. Que significa hecho, por cierto, Feito. ¿Cómo? Hecho. Oh, ok. Y... O sea, fer o facer en asturiano es hacer. Ajá. Feito sería hecho. Ok. Bueno, los que lo escogí, o digamos, lo construí, o sea, pues una persona peor que yo. Sí que es verdad que tiene rasgos míos. Decía Mary McCarthy lo de cuando tuvo tanta backlash por su novela El Grupo, ella decía que había puesto cerezas reales en un pastel imaginario, ¿no? Yeah. Y yo un poco, mi idea iba por ahí también, construir pues eso, un personaje ficcional, pero que sí que tuviera algunos rasgos no solo míos, sino también de escritores que conozco, que los escritores, como tienen la característica de ser personas insoportables muy a menudo, yo creo que permitía mucho este juego, ¿no? Y luego eso, pues permitía como una crítica a un modelo de escritor que yo había dejado de ser o quería dejar de ser, ¿no? Pero bueno, luego quizá yo pienso que ya no tiene tanto que ver conmigo este personaje y sea mentira, ¿no? Larry David en la serie esta de Curb Your Enthusiasm, él siempre dice que él no es tan así, que su personaje sería como él si no tuviese sentido social. Bueno, no lo sé, yo lo dejo ahí. Qué gran serie, la verdad, sí. Es de mis favoritas. Pero sí me identifico mucho con lo que estás hablando, porque yo no siento tanto, porque yo sí tengo un conflicto con eso de que las personas crean que porque vos decís tal cosa en un medio artístico necesariamente viene de vos.
porque para mí no funciona así. Ponete el stand-up, muchas de las cosas que esa gente dice, o sea, si bien puede parecer que es de primera persona, que ellos lo están viviendo, la mayoría de cosas no es así, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho jugar con esa como alteración o percepción de la realidad que tiene el individuo que lo recibe, porque muchas veces en el stand-up, ponete, o sea, yo he visto que hay personas que se enojan con el comediante porque dice tal cosa, pero él está en un personaje, ¿va? Vos cuando escribís estás en un personaje o estás desarrollando un personaje que a la larga le tenés que dar continuidad en el momento que los estás escribiendo, ¿verdad? Entonces, no, o sea, si bien tal vez tiene muchas cosas de lo que sos o de lo que fuiste, no necesariamente es un reflejo exacto de lo que tenés que ser, ¿verdad? Sí, claro, además yo creo que esa confusión es una confusión muy fructífera literariamente y está en el origen, por ejemplo, de la novela moderna. Bueno, es la teoría de Francisco Rico con el Lazarillo, ¿no? Su idea era que el Lazarillo de Tormes, como funcionaba, en parte era porque los lectores al principio pensaban que era una historia real, que era que Lázaro contaba su vida y que Lázaro era una persona real. Y poco a poco el lector se va dando cuenta de que hay un elemento ficcional, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los elementos clásicos de la novela, ¿no? Esa, de alguna manera, además de la multiplicidad de materiales, de la heterogeneidad, pero también como esa voz que juega con la verosimilitud. Y entonces por eso, digamos, no me importa tanto ese juego, pero bueno, evidentemente no soy yo, porque si yo fuera ese personaje, el protagonista de la novela, pues no habría podido escribir el libro, porque al final él no puede escribir, ¿no? No, claro. De alguna manera, al escribirlo ya dejo de ser ese personaje. ¿Y qué tanto crees vos que a uno ese dicho o ese como pensamiento general que hay de que a uno le molesta lo que ve reflejado de sí mismo en otra persona? A mí me pasa que a mí me molesta que veo reflejado en otra persona algo que yo ya fui. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero ¿cómo ves vos eso? Esa percepción que tiene uno de sí mismo. A mí me pasa que hay veces, sobre todo leyendo, que leo autores que me doy cuenta de que me están disgustando y no me están disgustando porque no sean buenos, que algunos a veces lo son y a veces no, sino porque me recuerdan a mí mismo. Y hay veces digo, este tío cómo me recuerda a alguien, y soy yo, o sea, me recuerda a cómo yo escribo y entonces me molesta. Entonces ahí me doy cuenta de que tengo un problema con mi propia construcción autorial, ¿no? Dicen que ¿qué te iba a decir? Dicen que uno cuando se ve reflejado en ese tipo de cosas es porque, o sea, realmente como que no sanaste esa parte de ti, ¿verdad? O no la has afrontado. Y cuando te confronta, es así como uno lo siente como, ala, qué chocante. O con los villanos también pasa. A mí me parece genial que alguien haga también su papel en una película o en un libro de villano que te molesta, porque lo está haciendo tan bien que vos decís qué persona más indeseable, ¿va? O sea, sí, es como en las películas cuando hay una pareja, ¿no? Y tú no puedes, o sea, y te parece un poco mal que no sean pareja en la vida real, ¿no? Sí. Y a mí eso que dices, no, porque es que deberían ser pareja, y es como una cosa que, digamos, en el fandom de series o de películas está como muy presente, ¿no? La voluntad de unir a los protagonistas. Yo qué sé, por ejemplo, cuando salió esta Normal People, la serie esta que eran Daisy Edgar Jones y el Paul Mescal, a la gente como que, en el fondo yo creo que había una pulsión de que querían que estuvieran juntos. Sí. ¿No? Y hasta bueno, se siente raro en la vida real que no estén. Claro, y luego, pues eso, Hollywood, ¿no? Se aprovechó mucho de eso, pues con las relaciones públicas siempre jugaban a juntar a sus actores y tal. Y yo creo que es una pulsión muy humana, ¿no? En ese sentido. Y entonces obviamente hay que liberarse de eso y hay que jugar con ello. A mí, por ejemplo, un ejercicio que me parece muy liberador como autor es leerme traducido en otras lenguas. Pues, por ejemplo, leerte a ti mismo. Sí, o sea, cuando me traducen al inglés es como que tengo la sensación como de que valoro con mucha más justicia lo que escribo. Digo, bueno, pues esto está bien, porque si me leo a mí mismo en asturiano y tal, es como me horroriza. Sí, puedes escucharte a vos mismo, claro, prácticamente. Es como un monólogo interior y sin embargo cuando haya un filtro hay lo que hablábamos antes, ¿no? Esa ruptura del ego, hay esa visión desde fuera, esa ruptura, esa visión periférica, como que de repente eres capaz de valorar mejor lo que está bien, lo que está mal, lo que quieres cambiar y demás. ¿Y cómo es enfrentarte al texto que ya escribiste? O sea, ¿te cuesta eso? Sí, o sea, yo me cuesta mucho como tener distancia. Cuando hace tiempo que lo escribí al principio, sí que es verdad que te puede extrañar, porque pero enseguida ¡bum!, me acerco muchísimo, es como un zooming muy rápido y me cuesta mucho mantener la distancia y valorarlo como con objetividad. ¿Y te pasa eso? A mí me pasa con canciones, pero a vos te pasa con tus libros, de que recordás como el momento de tu vida que estabas atravesando cuando estabas escribiendo un libro. O poemas, sí, total. O lo que sea. Sí, por ejemplo, esta novela, me acuerdo siempre de que
pues me la imprimí toda y la dividí por capítulos para ordenarlos, ¿no? Y los tenía como divididos por capítulos, además como con posits de colores para saber de qué, pues si eran tramas, si eran subtramas, no sé qué. Okay. Y los tenía como puestos en el suelo de la habitación y mi gata, que tenía un problema en aquel momento de vejiga, pues me meó como toda la novela. Y fue como una señal, ¿no? Y sí, o sea, me acuerdo mucho de eso, pero ya te digo que como que necesito... Me viene muy bien la incorporación de agentes externos que me ayuden como a ver con más justicia lo que hago. En este caso fue mi gata, pero otras veces son pues los editores, los traductores, los lectores cero, ¿no? Amigos a los que les mando el libro y me dan su opinión. ¿Lectores cero se llama eso? Sí, yo que lo llaman lector cero, sí. Ok. Es como que a la mara la gente que le mandas la prueba de lo que estás haciendo. Ok, qué buenísimo eso. No sabía que tenía un nombre, pensé que solo era así como ahí está. Sí, yo siempre lo hago, siempre lo intento hacer, como mandárselo a amigos cercanos para que me digan, que me metan caña y me digan, no, mira, esta trama no va bien, o este personaje no mola, o... ¿Y por qué decidiste hacer un libro acerca de una distopia rural? O sea, ¿qué fue lo que te llamó de quererlo hacer así? Porque usualmente las distopias siempre son en grandes ciudades, creo que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? De que siempre es así como New York, Chicago o una combinación de todas las ciudades gigantes. ¿Por qué decidiste hacerlo de un tema rural? Y si tiene que ver con tu identidad asturiana. Sí, a ver, yo creo que el elemento distópico quizá no es tan importante en este texto. Digamos que no es como uno de los grandes temas de la novela, sí que es como una especie de el entorno, el marco, pero no tiene tanta importancia. Okay. Pero sí que la ruralidad, bueno, tenía que ver con varias cosas, ¿no? Tenía que ver con que yo tenía como una serie de materiales, de anécdotas, de personajes y tal, que había conocido gracias a mi pueblo, a mi familia, al pueblo de mi familia paterna. Y entonces eso como que fue un elemento importante, porque había muchas cosas que me parecían muy divertidas y que quería integrar. Luego también, de alguna manera es una novela que se escribe un poco contra todas esas novelas de escritores que se recluyen en un pueblo para escribir, de hipsters que van y entonces yo quería un poco escribir contra eso, ¿no? Okay. Como riéndome de ese tipo de novela. Y en tercer lugar, era una manera, yo creo, de hacerlo como más accesible. Pues era mi primera novela y quería como escribir de una pequeña sociedad, una pequeña red. Y era mucho más fácil como vehicularlo a través de un pueblo que a través de una ciudad en la cual se dispara, ¿no?, el número de condicionantes de variables que hay. Y todo. Aunque luego, pues por ejemplo, la tendencia incluso cuando escribimos de novelas de ciudades es como a concentrarlo. Hay un efecto muy interesante que se ve muy bien en Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, que es que cuando la gente va a Ciudad de México e intenta como hacer los recorridos que hacían los personajes, que a mí me pasó, te das cuenta de que es imposible, porque están lejísimos. Sí. Y cuando Bolaño te cuenta, no, íbamos de la Alameda caminando hasta el barquito y luego bajábamos a Condesa, no sé qué, y tú te das cuenta de que es imposible, son 1000 horas. ¿Por qué? Porque la narrativa, ¿no?, como que tiende a convertir incluso las ciudades en pueblos, los sí. Une, los junta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el hecho de que esto estuviera ambientado en un pueblo tampoco era como quizá tan relevante, ¿no? ¿Y cuál es tu visión de esa romantización de que estás hablando del escritor que se va a un pueblito a escribir y que lo hace todo con máquina de escribir y ese tipo de que se podría ir como arquetipo de escritor? ¿Te va bien? ¿Te va mal? Bueno, yo creo que tiene que ver con todas las distracciones que hay en la actualidad, que dificultan, o sea, la escritura de novela requiere como una disciplina, un apartamiento, una atención muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente la sociedad actual pues quizá a veces nos dificulta eso, ¿no? Y sí que es verdad que hay una cuestión que es divertida, que es que con los escritores, yo creo que cuando empezamos a tener como cierta proyección pública, parece que empiezan a llegar como un montón de propuestas que al final lo que hacen es alejarte de la escritura realmente. No, sí. Ven a dar un taller a un pueblo de no sé qué, ven a hacer un recital a no sé dónde, y al final lo que pasa es que tienes la sensación de que el mundo está intentando que no escribas, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿no? Y pues te llevan a escribir a un sitio, o sea, te llevan a dar una charla a un sitio y luego te secuestran los organizadores para que estés toda la noche por ahí cenando con ellos. Es como un poco esta cosa de comprar el tiempo del autor, ¿no? Y la atención del autor
y casi como si hubiera una especie de pulsión inconsciente para que no escriba. ¿Por qué crees que funciona así? Porque también lo he visto en futbolistas y en muchas cosas. Cuando coges un cacho de relevancia en algún ámbito, como que lo menos que paras haciendo es eso, ¿verdad? Sí, porque yo creo que al final nos transformamos como en un agente con mucho valor simbólico. Ajá. Y entonces hay otras personas que de alguna manera quieren como pues aprovecharse de ese valor simbólico o usarnos, no usarnos no en un mal sentido, sino sencillamente sí. pues como trabajar a partir de esa cuestión, ¿no? Claro. Y entonces obviamente pues eso es un factor. Entonces la cuestión de la reclusión del escritor pues creo que es algo normal que tiene que ver con la práctica artística y ya está. Pero por otra parte tiene que todas estas novelas sobre autores que se van a un pueblo, que no se enteran de nada, que se van a la India, ¿verdad? Sí, y que realmente tienen una relación como muy casi colonial con el lugar al que van, no se relacionan con las personas, no entienden nada, pues evidentemente es un rasgo solipsista, ¿no? de los escritores y a mí me gusta mucho como hacer una crítica de eso y reírme de eso. ¿Y qué te funciona a vos para cuando vas a países distintos? Ahorita que estás por primera vez en Guatemala, ¿qué te ayuda a vos a relacionarte más con el entorno? O sea, ¿vas a comer a mercados? ¿Vas a conocer a gente? Contame cuál es tu proceso ahí. Bueno, yo creo que lo primero que más me ayuda son los probióticos. Que yo, una amiga que es farmacéutica me recomendó una marca de probióticos, entonces yo cuando voy a ir de viaje los empiezo a tomar, porque yo lo que me parece inconcebible es ir a un sitio y no conocer como la gastronomía, ¿no? Okay. A mí la gastronomía me flipa, me parece que es una expresión de muchas relaciones populares, de la cultura popular, de cómo un pueblo, unos pueblos se relacionan con su territorio y con su cultura, entonces con su historia, me parece como súper interesante. Entonces, para mí, como la comida es fundamental, ¿no? Pues sí, lo mismo, ¿no? Como probar la gastronomía local, ir a comer a mercados, todo eso. Como interactuar con las personas como reales, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto. Sí, a mí ya te digo, es lo que me obsesiona y cuando estuve pues, en otros países siempre es como mi principal, yo tengo como ya pues apuntado las cosas que tengo que ir probando, ¿no? Y aquí pues ya probé el pepián. ¿Probaste ya el pepián? Sí. ¿Y qué tal te fue? ¿Con Bien, la panza? Me encantó. ¿Sí? El revolcado también me encantó. Duro. Me gustaron mucho estos frijoles que son como un puré, que en México los llaman frijoles refritos. Ok, ajá, sí. Aquí es como revolcados también. Revueltos, sí. ¿Cómo es? Volteados. Volteados. Eso me encantó también. Las pupusas, que creo que son del Salvador, ¿no? Sí, son del Salvador. Pero que las probé aquí también me encanta. O sea, es como para mí una manera de relacionarme con eso, no solamente con la gente, sino con la tradición del país, con la historia, etc. Claro, y me estabas contando que esta es tu primera novela y antes habías escrito poemas y otro tipo de literatura. ¿Qué te llevó a escribir por fin una novela y por qué decidiste enmarcarla en el pulp y como que en el western y todo ese tipo de cosas? Sí, a ver, decidí escribir una novela porque soy muy lector de novelas, me gustan mucho las novelas y también porque como que no se me daba bien. O sea, yo siempre, digamos que cuando aprendo a hacer una cosa me canso un poco, ¿no? Entonces la poesía como que ya sentía, o sea, como... Ya te la sabías. No es que me la sepa, obviamente hay mil cosas que no sé y que se pueden como ampliar y caminos por los que se puede ir, pero sí que como que me resultaba hasta cierto punto fácil, ¿no? Okay. Los códigos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la novela y los cuentos me resultaban un reto y me resultan un reto mucho mayor, ¿no? Porque requieren otra visión, un uso del lenguaje muy diferente, requieren un desarrollo de tramas, una disciplina. Entonces, bueno, pues era como un reto para mí, ¿no? Escribir una novela y de hecho yo es un reto que considero que todavía persiste. Okay. O sea, es verdad que con este libro aprendí en cierta medida a escribir novelas, pero todavía tengo como que escribir la siguiente y seguir explorando como esa vía. Y luego, ¿por qué marcarla dentro del pulp? Bueno, pues porque yo noto como una necesidad de tener restricciones, de tener condicionantes que me ayuden a escribir, ¿no? Como una especie de estructura con la cual relacionarme muchas veces de manera irónica o de manera distanciada, ¿no? Y a mí el pulp, la literatura pulp me interesa mucho, sobre todo pues la novela de vaqueros, la novela de detectives, la novela de ciencia ficción. Entonces yo creo que me proveyeron todos esos géneros de una serie de recursos, de estructuras, de temas que yo de alguna manera podía como revisar, reutilizar, robar, apropiarme de ellos y que digamos que concasaban bien o concordaban bien con mis ideas acerca del arte, ¿no?
con mis ideas acerca del plagio, del robo, del collage, del sample. Y eso, y me daban una serie de elementos que yo creo que eran como muy afines a mi personalidad. ¿Cómo te llevas con esas ideas de collages y samples y ese tipo de cosas? A mi parecer, sí son buenas herramientas, como que el reutilizar recursos de otras épocas, porque a mi entender ya todo está inventado. O sea, importa tu autenticidad, tu visión y la forma en que vos lo expreses. Pero ya pulp ya existe, western ya existe, o sea, la música pop ya existe, todo ya existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te vas vos con esas ideas de collages y de como estar consciente que no estás inventando nada nuevo, pero mantenerte auténtico en eso que estás persiguiendo? Sí, a ver, tiene mucho que ver con mi manera de pensar, es decir, digamos que yo pienso a través de mi manera de ser es pensar mucho a través de referencias, de elementos previos, poner en relación como referencias. Y es mi manera de ser al margen del arte, ¿no? Ah. Y luego es verdad que pues, hay esto que Mark Fisher llamaba la retromanía, ¿no? Esta pulsión de mirar hacia atrás y de crear a partir de elementos del pasado de manera fragmentaria, que es algo obviamente muy posmoderno y muy vinculado con el arte posmoderno, pero que yo creo que no es necesariamente algo negativo, ¿no? Y permite en muchos casos, yo creo que crear obras que se proyectan hacia el futuro, ¿no? Yo pienso mismamente, por ejemplo, en el hip hop, ¿no? El hip hop que surge a partir de la idea de sample y que es capaz de generar unos sonidos absolutamente novedosos y en muchos casos yo creo que con mucho potencial emancipatorio, ¿no? Aunque Mark Fisher por lo menos no estaba quizá tan de acuerdo con el potencial emancipatorio del hip hop. Que lo que era eso, ¿no has visto cómo las producciones de Dr. Dre y esos artistas y en una misma canción te incluyen como 4 o 5 samples de distintas canciones que vos decís, madre, tipo Daft Punk, ¿verdad? Claro, por ejemplo, yo que sé, o Jay Dilla, por ejemplo, que me encanta como productor, o los Avalanches, ¿no? Que hablábamos antes, el sonido Plunderphonics y todo esto, yo creo que es como una herramienta muy afín a mí, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera lo empecé a integrar, yo creo, en mi poemario Cuerpos perdidos en las morgues, que sí que hay mucho collage de voces que no se sabe muy bien de dónde entran, ¿no? Y que están todas como puestas al mismo nivel. Digamos, hay una desjerarquización de esas voces. Y luego en esta novela, pues también, ¿no? Yo creo que estoy alcanzando como esa correspondencia entre mi manera de pensar y mi manera de escribir, que además tiene que ver pues, con un proyecto, como te digo, que pues hasta cierto punto estético y demás, ¿no? Es que sí está bien interesante como las cosas que estás persiguiendo a través de esta novela y me vuela a la cabeza también como lo que estábamos hablando de los westerns, de los vaqueros y ese tipo de cosas para politizar un poco más el asunto aquí en la conversación. De que al final del día como que siempre se puede utilizar como propaganda o lo puedes ver desde otras perspectivas, desde otras visiones, no necesariamente de la hegemónica, sino que de las disidencias y otras formas de ver la cosa. Vos como asturiano podrás entenderlo mejor que nadie, ¿verdad? O sea, es así como que está todo centralizado en tu país y como que el tener una identidad así asturiana, catalán, andaluza, lo que sea, es como que te da una fuerza distinta y una concepción de mundo diferente, ¿no? Sí, claro. A ver, el western, muchas veces yo creo que la mirada sobre el western es un poco simplona, ¿no? Sí. Y es cierto que hay muchos westerns muy simplones. y es cierto que el western fue una herramienta de justificación y de creación de un relato esencialista de los Estados Unidos de América, ¿no? Eso todo es cierto. Pero también es cierto que yo creo que precisamente un tema tan canónico como el proceso de colonización y de asentamiento de una democracia liberal en Estados Unidos, yo creo que de repente como que podemos verlo como a través de un espejo roto, ¿no? O lo vemos en un espejo roto y de repente como que nos permite pensar en muchos otros temas que ni tienen que ver con Estados Unidos ni son necesariamente como hegemónicos o canónicos, ¿no? Antes hablábamos, por ejemplo, de cómo en muchos casos el western de alguna manera fue capaz de cuestionar el relato racista contra los pueblos originarios, ¿no? Okay. También muchas veces el western describe, por ejemplo, el proceso violento de implantación de la ley y cómo los mismos agentes violentos que implantan la ley luego se convierten en outlaws, ¿no? El ejemplo clásico sería The Man Who Shot Liberty Balance, ¿no? La película de John Ford y el personaje de John Wayne,
Sí, sí. ¿no? Y cómo ese personaje de alguna manera acaba expulsado del mismo relato que él colabora a crear. Entonces yo creo que incluso desde el centro del canon de los vaqueros, de las pelis de vaqueros, que es John Ford, incluso en esas o en sus últimas películas, como que ya estamos viendo elementos muy exocanónicos que yo creo que son muy divertidos y que ofrecen pues herramientas para reutilizar esas estructuras. Hablábamos también de todo el tema de los westerns protagonizados o de alguna manera con personajes femeninos Sí, eso le cambia la que óptica, no coinciden, ¿no? Con el personaje femenino canónico del western, que empiezan a aparecer sobre todo en los años 60. Yo qué sé, ahora hay como toda una corriente de revitalización del western que lo revisa, ¿no? Pienso, pues, yo qué sé, en John Bilbao en España, por ejemplo. Y eso, yo creo que... John Bilbao, ¿sí? ¿No? John Bilbao, sí. Que curiosamente es asturiano. Ah, sí. No es vasco. No es vasco. Y eso, yo creo que nos ofrecen como o como que el western, precisamente por ese carácter muy aparentemente canónico, nos ofrece una herramienta muy interesante para mirar desde los márgenes o para, de alguna manera, arrojar luz sobre los márgenes. ¿Has visto la serie esa de Yellowstone? Pues no, la tengo pendiente, pero la tengo muy pendiente. Es como un western, tal vez moderno, pero debaten mucho el tema de la tierra. El tema de la tierra y de a quién le pertenece a qué y qué determina lo que le pertenece a cada quien. ¿Verdad? Y tienen un dilema ahí bien grande porque aparte de las autoridades federales hay autoridades de los indios americanos, ¿verdad? Entonces por cada cosa que quieran hacer, como que quieren llevar un casino y como que el dilema de la serie en todas sus temporadas es ese. Así como que va a venir un casino, va a venir un hotel, va a venir tal y todo es así como que preservar la tierra como tal, porque es Montana y Montana es montaña, pues, ¿verdad? Entonces como que yo pienso que es como el gran tema de todo ese tipo de narrativas, ¿no? O uno de los grandes temas, bueno, uno sería la ley que hablábamos antes, ¿no? Y la colonización y la imposición de una ley y de una democracia de un tipo determinado. Pero otro gran tema sería, efectivamente, ¿no? La gestión del territorio. Pues las luchas entre ganaderos y agricultores. La llegada del ferrocarril. El modelo de propiedad de la tierra. Todo eso son cosas que están ahí. Y precisamente de ahí surge un poco esta novela, porque esta novela, en el fondo, surge de un chiste, que es el hecho de que en Asturias hay una especie de grupo social, de grupo étnico, o bueno, no es exactamente étnico porque no tiene diferencias étnicas, es más bien un grupo social, que se llaman los vaqueiros de Alzada. Y los vaqueiros de Alzada, que se llaman vaqueiros porque tenían vacas, surgen precisamente en la época moderna, creo que es en torno al siglo XVI, por una disensión al respecto de cómo gestionar la tierra. Ellos precisamente tienen una cultura seminómada. Y entonces en verano se trasladan a las Brañas, a pueblos que están en lo alto de las montañas, con todos sus enseres, tienen unas casas allí y pasan la mitad del año con su ganado en las Brañas de altura y la mitad del año en los pueblos abajo, ¿no? Y pues por estas cuestiones surgieron una serie de tensiones brutales con lo que ellos llaman los xaldos, que son, digamos, los asturianos que no son seminómadas. Entonces, claro, me parecía muy guay hablar de esto porque realmente es un problema que es muy parecido a muchos de los problemas centrales del western, que es cómo gestionamos el territorio, cómo gestionamos la propiedad, qué significa, ¿no? Qué significa mover ganado, y es uno de los temas de los que surge, digamos, la novela, ¿no? Y de hecho el subtítulo es una novela de vaqueiros. De vaqueiros, sí, eso estaba leyendo. Lo que no entendía, ¿por qué vaqueiros y no vaqueros? Ahora ya entiendo. Hay un dilema que también me gusta explorar a mí con esto que estamos hablando del personaje de acá y lo que estábamos hablando también en cuanto a los westerns y todo ese tipo de cosas que lo veo bien reflejado en una serie que se llama Severance, donde explora así qué te hace un individuo. Tu experiencia te hace un individuo. Porque ahí te fragmentan en dos partes, ¿verdad? ¿Ya la viste la serie? Entonces está la parte de adentro y está la parte de afuera. Y es así como que me lleva a pensar a mí como que realmente es una conciencia si los dos tienen conciencias distintas. Tal vez uno cree que es autónomo sobre el otro, pero al final del día cada uno tiene sus propias experiencias, ¿verdad? ¿Vos qué crees que te hace como que un ser único y consciente? ¿O para vos qué es la conciencia? Sí, a mí me gusta mucho una idea, quizás una idea un poco conductista, ¿no? Pero esta idea que utilizan creo que es en teoría de los sistemas, tiene un nombre, no me acuerdo ahora, pero que es que un sistema es lo que el sistema hace.
Okay. No lo que el sistema pretende hacer, lo que falla, no, lo que el sistema hace, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, las crisis del capitalismo, digamos que no serían fallos del capitalismo, sino que serían parte constitutiva, es parte de lo que el capitalismo hace, Sí. ¿o no? Pues de alguna manera, yo pienso que un ser humano es lo que un ser humano hace, Okay. ¿no? Y eso de alguna manera nos libera, ¿no? Nos libera también la parte como de la conciencia. Creo que muchas veces, y en este sentido, me acuerdo mucho de una serie de novelas que me parecen divertidísimas de Richard Ford, que se llama La serie del periodista deportivo, que él insiste mucho en esta idea. Bueno, la serie del periodista deportivo, ya te digo que para mí es una serie de novelas espectacular, y él insiste mucho en la idea de que le damos demasiada importancia a la personalidad, ¿no? Este personaje, que es una especie de como de fantoche, una especie de pseudo guía espiritual, que va de que es una persona muy madura, pero que luego tiene una relación terrorífica con sus hijos y con su exmujer, que todo, él piensa que todo le va bien, pero realmente las cosas no le van muy bien. Pues eso, él insiste mucho en esto de no hay que darle demasiada importancia a los sentimientos pasan, las emociones pasan, y hay que intentar no conocerse demasiado a uno mismo y tal. Y a mí de alguna manera me hace mucha gracia eso, ¿no? Y pienso que hay que quizá porque yo soy muy neurótico, pero hay que tender un poco a ese modelo de superación de la personalidad, ¿no? Sí, sentidos. O sea, que hay que ver más allá de las personalidades y basarte simplemente en los hechos o las cosas que haces. Sí, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Está interesante, la verdad, está interesante edición. Y ahora en tu proceso creativo, ¿cómo haces vos para llevar una línea narrativa? Porque estabas hablando de tramas, subtramas y que eventualmente ¿cómo haces para que todo tenga sentido? O sea, ¿y cómo vas midiendo el progreso de la novela? Yo he leído que escritores vienen y empiezan a llenar así, ponete, vi que uno tenía así como su shot de tequila y lo iba llenando de fichas. Entonces, hasta que él terminara de llenar así el shot de tequila con las fichas, como que terminaba de escribir ese día. Entonces, ¿cómo vos te vas midiendo el progreso del libro y cómo sabes hasta cuándo va a llegar el libro? A ver, me resulta complicado contestarte porque digamos que no volví a escribir con una disciplina como la que requiere esa novela. Desde entonces, digamos que escribí con otra disciplina, porque después de esto escribí pues un libro de poemas que no requiere el tipo de disciplina que requiere la prosa. Escribí, por ejemplo, guiones para una serie de radioficción que hicimos en la TPA, Okay. que era como una especie de relatos de ciencia ficción. Fue divertidísimo y aprendí mucho creo yo, de cómo construir una historia a raíz de esto. Pero bueno, respondiéndote a cómo escribí esta novela o cómo pienso yo que se puede gestionar. Bueno, mira, yo la escribí durante la pandemia. Okay. Pero, bueno, parte estaba escrita ya en 2016, 2017, la primera, pero luego el resto lo escribí durante la pandemia. Entonces yo lo que hacía era ponerme como una especie de recompensa por cada página que escribía. Entonces creo que era que por cada 2 páginas podía jugar media hora a la PlayStation. Y creo que fue así. Como generándome un sistema de recompensas absolutamente inventado, terrorífico. Y luego, por ejemplo, cuando estábamos escribiendo, que coordiné yo el equipo de guión y escribí muchos de los guiones de la serie esta de radioficción que te digo, lo que hacía era como que podía haber 5 minutos de una entrevista con Sally Rooney, que en ese momento estaba muy obsesionado yo con Sally Rooney. Y entonces, como por cada página o 2 páginas que veía, podía verme 5 minutos de una entrevista con Sally Rooney. Okay. ¿No? Entonces siempre funcionó con un sistema, me generó como un sistema de recompensas así. Es bien importante. A mí también me parece eso muy, muy sano, pues, hasta cierto punto. Porque a la larga necesitamos como que estar persiguiendo la zanahoria, ¿va? Como que ya sea si estás en un trabajo, digamos, normal, donde te dan bonos y te dan cosas por llegar a trabajar, por cumplir ciertas metas. O sea, creo que no sé si es condición humana o así nos hizo como que el capitalismo, pero por lo menos tenemos una noción de avance conforme vamos llegando a esas pequeñas recompensas, ¿va? Como que le des un chocolate a un niño porque hizo algo bien, ¿va? Claro, a mí me cuesta porque yo digamos que toda mi vida, que esto es una cosa absolutamente patológica, toda mi vida trabajé a través de lo que yo llamo el sufrimiento extremo. Okay. Es decir, hay que entregar esto mañana y no tengo hecho nada. Y entonces me voy a pasar las próximas 24 horas sin dormir, tomando cafés como un loco y escribiendo. Y hasta ahora realmente, o sea, en muchos casos funcioné así. Ajá. ¿Qué pasa? Pues que es insoportable
¿no? O Sí, sea, es no es duro, sostenible, a ¿no? nivel mental es duro, no lo quiero hacer más ya, eso. Pero es que además para ciertos proyectos no funciona. Pues con una novela no puedes escribir una novela en una noche. No. Entonces me obligó la realidad me obligó a buscar otros caminos, ¿no? Y esos otros caminos pues son, de alguna manera, ir generándome yo como esas estructuras, otra vez, esas estructuras de recompensa y de sufrimiento. Decía Roland Barthes, en uno de los fragmentos del discurso amoroso, dice él, ¿cómo dice? No hay una felicidad de la estructura, pero toda estructura es habitable. Muy bien. ¿Y cómo vas superando los bloqueos? O sea, ¿tienes alguna estrategia, alguna fórmula? Así cada vez que te sientes bloqueado vas y, no sé, juegas play o vas a nadar o haces ejercicio, caminas, no sé. Pues fíjate, no soy yo muy de bloquearme. ¿No? No sé cómo explicarte. Me contaste que hacías como muchas cosas al mismo tiempo también, ¿no? O sea, que estás así como escribiendo una cosa, escribiendo otra, escribiendo No otra. te crees, no. Yo sé que hay mucha gente que opina que hay que ser así. Por ejemplo, Bolaño decía que hay que escribir los cuentos, no hay que escribir los cuentos de uno en uno, hay que escribir los cuentos mínimo de 3 en 3. Eso lo dice en su decálogo del cuento, ¿no? Dice, porque si los escribes de 2 en 2, dice él, en realidad estás escribiendo el mismo cuento. Entonces él dice que hay que escribirlos de 3 en 3 y si se puede de 7 en 7 y de 11 en 11. Yo no soy capaz de hacer eso. Porque yo tengo una capacidad de concentración como muy intensa, ¿no? Okay. Entonces yo cuando tengo que hacer un proyecto me concentro a tope en ese proyecto. Okay. Entonces cuando me dicen, ¿y cómo diferencias lo que vas a dejar para un poemario o lo que vas a utilizar en una novela o lo que vas a utilizar en un disco de canciones? No, pues porque decido, ahora disco. Y entonces todo lo que hay a mi alrededor, todos los materiales que me rodean, todos los estímulos que me llegan, los canalizo ahí, ¿sabes? Okay. Pero no es como, ahora me apetece más escribir un disco. No, es como, ahora toca disco, pues todo va hacia el disco. Entonces, volviendo a lo del bloqueo, digamos que no suelo tener tanto bloqueo. Sí que es verdad que a veces me cuesta mucho ponerme a trabajar, soy muy tendiente a la procrastinación. Entonces lo que hago es leer toda la prensa que hay. ¿Ves? Wow. O sea, yo qué sé, me pongo en el ordenador y empiezo a abrir El País, El Cultural, La Nueva España, Nortes, El Comercio, o sea, periódicos, ¿no? Y luego empiezo con los periódicos internacionales, el New York Times, yo qué sé, Electric Lead. ¿Y qué lees? O sea, cultura, noticias, lo que sea. Todo. Deportes. Empiezo a buscar entrevistas con escritores. Entonces ya cuando estoy como súper agotado de estar leyendo como prensa, Ajá. entonces ya es como que me relajo y empiezo a trabajar. Pero bueno, no siempre funciona. Qué interesante forma de lidiar con no sé, no es bloqueo, sino que más que todo cansancio, ¿verdad? Es así como que, o agobio de estar haciendo una misma tarea, ¿no? Sí, no, yo de hecho creo que lo que me suele funcionar para la procrastinación es el cansancio. Es decir, cansarme tanto que ya de alguna manera rebaje, ¿no? Como los niveles de ansiedad y pueda empezar a fluir, ¿no? Bueno, sí tiene sentido. Otra gente lo que hace es alcoholizarse, pero yo intento evitar eso. ¿Y qué tal sos con los estímulos? Dígase, o sea, estás escribiendo un libro, estás escribiendo un disco. ¿Qué tanto te gusta como consumir cosas del mundo externo? Digamos, estás escribiendo música. O sea, ¿sí te gusta seguir escuchando música mientras escribes música? ¿O sos de encerrarte y aislarte de la música por el tiempo que estás haciendo música? No, yo me viene muy bien como tener referencias de fuera. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, para el nuevo disco que estoy escribiendo, lo que hice es que llevo como, no sé, 3 años o 4 juntando en una playlist de Spotify como canciones que quiero copiar, canciones que quiero plagiar. Entonces, yo qué sé, escucho una canción, imagínate, que me gusta mucho el beat de la batería. Digo, guau, esta me la apunto en la lista porque lo voy a plagiar tal cual. ¿Y qué es lo divertido? Que ahora ya no me acuerdo de por qué motivo metí esas canciones en la lista. No sé si era que me gustaba el beat, o me gustaba la estructura de la armonía, o me gustaba la letra. Entonces, de alguna manera, como que es una manera que me mola mucho de funcionar, de influenciarme, ¿no? Okay. Y también me di cuenta de una cosa, que es que cuando plagio algo, como por mi manera de ser, no se nota que está plagiado. Casi nadie lo pilla. Okay. Porque yo le doy muchas vueltas y al final, me di cuenta de que ser, como dice Vila Matas, un vampiro literario, me va muy bien porque pues eso, me da una estructura sobre la que trabajar, me libera, y muchas veces precisamente a través de las estructuras ajenas, de las referencias ajenas, es donde alcanzo la expresión más genuina de mi yo, ¿no? De las cosas que me preocupan, de lo que quiero decir.
Es que al final eso somos, ¿no? Somos todas las influencias que nos habitan, ¿no? Yo creo que Guardiola hablaba de eso una vez que le estaban diciendo que era genio, que no sé qué, y él solo, soy plagiador profesional, ¿no? Así, vi algo en tal momento y lo estoy replicando ahora con las herramientas que tengo, ¿no? Yo 100% me siento así, y sé que en mi caso, creo que en mi caso, o no me genera como muchos problemas morales, ¿no? Creo que yo qué sé, igual me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando los músicos de rock se denuncian unos a otros por plagio, porque es como, pero ¿cómo puede ser que los Rolling Stones denuncien a, yo qué sé, a The Verve, o sea, a quien sea, ¿no? Por plagio, cuando ellos lo plagiaron todo de los músicos negros de los años 50 de R&B, ¿no? Es como, es que eso es la cultura pop, o sea, claro. el pop es todo. O yo qué sé, cuando denunciaron a George Harrison por haber plagiado My Sweet Lord, es que eso es el pop, eso es el pop, ¿no? Y por más que agarres los mismos elementos, agarres la misma batería, los mismos acordes, no hace lo mismo. Vos lo vas a tocar distinto a que lo toca Jimmy Page, a que lo toca Keith Richards, claro. Y nadie, o sea, aunque sea exactamente la misma idea, no va a sonar igual. Yo por eso te decía que me interesaba mucho este género que luego llamaron los Plunderphonics, ¿no? Que es ese género que consiste en tomar elementos de otras piezas musicales y reutilizarlos y demás. Pero precisamente por eso, porque yo entiendo que para mí estas estructuras me liberan, ¿no? Oden decía que bendita sea la métrica que nos libera de las restricciones del yo, y a mí me interesa mucho como esa manera de funcionar. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, sí que es importante para mí como estar leyendo, estar abierto a otras influencias cuando estoy escribiendo, pero es verdad que hay que elegirlas bien. Claro. ¿Y qué tal te vas con lo de las redes sociales, con el trabajo de comunicar lo que escribiste cuando ya lo escribiste, y sería más fácil tomar la postura de, bueno, ya lo saqué, interpretarlo, órale, va? ¿Cómo peleas vos con esto, de dar entrevistas, de hacer cosas de no escritor, digamos? A ver, yo digamos que tampoco te creas que tengo mucha actividad en ese sentido. Okay. No doy muchas entrevistas, no porque yo no quiera, sino porque no me toca. Entonces, hasta ahora no es muy habitual. No es muy molesto, digamos. Okay. No es muy duro. Y luego las redes sociales, por ejemplo, me divierten. Sí que me divierte como entender cómo funcionan, intervenir, porque, bueno, de alguna manera es una parte de mi imagen pública, y es cierto que es una parte de tu imagen pública que es más fácil de controlar en relación con la que hablábamos antes, ¿no? Sí. Pero claro, yo tampoco no soy como estos escritores de Young Adult que tienen que tener no sé cuántos likes en cada post y un engagement de no sé cuánto, y que tienen que llegar a tantos suscriptores para tal periodo. Yo no, porque mis editores pues no esperan de mí que venda mucho, ya saben que yo no voy a ser un superventas, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque yo hago una literatura muy rara y muy, bueno, y que quizá no es, o no está pensada para el gran público. Eso me molesta un cacho de la música, y aquí voy a ventilar un poco. Hay una forma de pensar de relacionistas públicos y toda esta mara que está involucrada en la música, que no son músicos, de que ahora todo se tiene que hacer a través de TikTok, a través de Instagram, a través de todos estos medios, y como que no se toman el tiempo de ver si tu música o el mensaje que vos estás transmitiendo se adapta a esos medios, ¿va? Sino que quieren que la mayoría se adapte a la mayoría, y no necesariamente buscar el nicho que a vos te sirva mejor, pues, porque no sería justo para vos meterte en un nicho donde está, no sé, Paulo Coelho, nada que ver, o sea, mundos completamente opuestos. Y tanto no es justo para vos, ni para los fans de Paulo Coelho, ni para nadie, pues, porque a la larga es así, son mundos distintos. Entonces, ¿cómo ves vos esa como que tratar de encajar a todos a donde va la mayoría porque creen que eso funciona, pero realmente no hay una tangibilidad de que realmente funcione para lo que vos estás haciendo? Sí, a ver, es lo que hablábamos antes. Evidentemente estamos en un momento ya desde la llegada de lo que llama Mark Fisher el realismo capitalista, ¿no? Ajá. Estamos en un momento de fragmentación de la atención y de él casi considera, ¿no? Mark Fisher decía que casi podríamos considerar que el déficit de atención era como una especie de pandemia, ¿no? Que tenía que ver con las condiciones de producción y de recepción de nuestra época, ¿no? Eso es cierto. Y es cierto que
Pero bueno, también tiene que ver con la fragmentación de todo, ¿no? Y es cierto que en la época, en los últimos años, cada vez más hay muchas producciones artísticas que ya de alguna manera tienen integrada esta economía de la atención de la que hablamos, ¿no? Hay mucha música, por ejemplo, que ya de alguna manera está pensada para servir de fondo en TikTok. Sí. Y ahora, pues claro, es evidente, ¿no?, que muchos músicos ya están jugando con eso. Pero no solo eso, sino incluso hay narrativas de... Bueno, hay muchos podcasts, por ejemplo, que son falsos podcasts. Sí. Y que solamente hacen, digamos, clips para TikTok, que me parece una cosa absolutamente fascinante. Ese simulacro, ¿no? Ese simulacro de la duración. Ajá. Pero luego incluso hay obras de extensión mayor, como puede ser, por ejemplo, series que están, o de alguna manera que ya funcionan con la lógica de TikTok. Siempre se comenta, por ejemplo, esta serie que no sé si la viste, la de White Lotus. Sí, la vi. Un momento muy famoso, el momento este de These Gays Are Trying to Kill Me, ¿no? Que dice Jennifer, ¿cómo se llama? Jennifer Coolidge, es. Bueno. Y que de alguna manera siempre se decía que Mike White, el creador, como que ya había pensado en ese momento que iba a funcionar muy bien como en TikTok. Entonces yo supongo que sí que quizá, a ver, es que no sé, claro, tampoco tiene sentido quizá evaluarlo en términos morales de bien o mal, o en términos de valor. Sí, no, solo es. Quizá sí que es cierto que la cultura en la que vivimos de la fragmentación tiene algunos aspectos que son negativos y que de alguna manera van contra el bienestar humano, esencial. Pero también es cierto que yo creo que los genios o los creadores más adaptados a nuestra época, supongo que saben de alguna manera utilizar esa economía de atención a su favor y, bueno, y crear productos o crear elementos artísticos, digamos, con esos condicionantes, ¿no? No lo sé, es una duda que yo mismo tengo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos considerar que esta cultura en la que vivimos de la inmediatez, del ADHD... ¿Qué tan sostenible es? O sea... claro, exacto, si es realmente... Si va de alguna manera contra la naturaleza, si podemos hablar de naturaleza, ¿no? Del ser humano. Yo creo que en parte se está perdiendo la capacidad, y también no lo veo como decís que no está ni bien ni mal, existe. Pero no lo veo así como tampoco tan sano el que hayamos perdido la capacidad de aburrirnos, la capacidad de ocio, la capacidad de no hacer nada. Pues, o sea, podrías estar así acostado viendo el techo de tu cuarto y estar bien, pero ahora es prácticamente imposible sin estar estimulado. Sí, Mark Fisher, perdón que esté muy pesado, pero es que lo vine leyendo en el avión. ¿Te gusta? Mark Fisher habla de... ¿cómo lo llama? Hedonismo depresivo. Hedonismo depresivo, que es que dice que los jóvenes, sus alumnos, porque él era profesor de terciaria, él dice que eran incapaces de hacer algo que no fuese buscar la gratificación inmediata. Okay. Por eso lo llama hedonismo, porque buscan todo el rato la gratificación, pero de alguna manera es una gratificación que nunca es suficiente, ¿no? Sí. Y por eso no somos capaces de aburrirnos. Entonces ya te digo que yo es una cuestión que me planteo, ¿no? Y que creo que obviamente está en parte irresuelta en nuestra sociedad, que es ¿qué hacemos con esto, no? Sí. Creamos un arte alrededor de este hedonismo depresivo, proponemos algo que lo supere, proponemos algo alternativo. Yo quizá mi forma de hacer cultura creo que no concuerda muy bien con este hedonismo depresivo, en el sentido de que yo no tiendo demasiado como a píldoras pequeñas, no tiendo demasiado como a este modelo, ¿no? Ni mis canciones. Yo de alguna manera, aunque soy como casi un millennial tardío, por mis circunstancias vitales, yo creo que me relacioné y empecé a socializar en un entorno mucho más vinculado a esta ética noventera del do it yourself, al Shizon Sound, que fue una tendencia de música indie en Asturias, como muy exigente con estas políticas de creación, y de alguna manera yo casi vengo de un mundo que todavía estaba viviendo esta tensión, ¿no? entre los márgenes y el centro y tal, que quizá ahora no sea tanto así, ¿no? Entonces yo sí que a veces siento que mi producción artística no concuerda exactamente con el mundo en el que vivimos en ese sentido, pero bueno, también supongo que hay que ir encontrando vías, ¿no? De adaptarla y de... Sí. Para ir cerrando,
te escuché hablar cuando estabas citando a Fisher y me gustaría saber qué pensás de que las condiciones materiales crean las ideas o las ideas determinan la realidad. ¿Cuál crees para vos que es? Hombre, eso es un problema como muy clásico, ¿no? Y tal, sí. El problema del nominalismo y todo eso, ¿no? En la filosofía. A ver, yo no tengo ni idea de filosofía. Yo siempre me consideré como muy materialista. Okay. Porque mi padre estudió con Gustavo Bueno, que era un filósofo muy famoso, uno de los introductores del materialismo cultural en España y muy, digamos, de raíz de pensamiento hegeliana, marxista y tal. Entonces yo siempre me consideré como muy materialista en ese sentido. Sí que es verdad que luego, pues quizá por la lectura de Borges y tal, me pasé como al otro extremo, ¿no? Al idealismo extremo, que en el fondo es una forma de materialismo. Sí. ¿No? Y ahora yo diría que estoy como en un punto intermedio. O sea, creo que... Y quizá es mi postura como más actual, o sea, más madura, que considera las ideas y las relaciones sociales como un elemento material, ¿no? Y evidentemente, y pues yo qué sé, pienso, por ejemplo, en a mí el movimiento como de pensamiento que más me influyó, que es la sociología de Bourdieu en los últimos años, y cómo él explica de alguna manera que no podemos decir que hay una relación especular o una relación transparente, ¿no?, entre las condiciones materiales de producción y la literatura y el arte, sino que de alguna manera hay una especie de vidrio que refleja de una manera un poco extraña y que genera una serie de distorsiones entre las condiciones materiales y la producción. Y ese vidrio que de alguna manera deforma, pues sería como la realidad social, ¿no? Okay. Entonces, pues es evidente, ¿no?, que el mundo en el que vivimos, el mundo social en el que vivimos, condiciona esta manera de hacer arte. Y que un obrero no tiene por qué hacer solo realismo socialista, ¿no?, volviendo a Fisher, sino que, pues yo qué sé, puede hacer, digamos, otras muchas formas de arte más vanguardistas y demás en función del mundo literario y artístico en el que crece y en el que se socializa, ¿no? Buenísimo. Con total, que ni idea. El resumen es que no tengo ni idea, no soy filósofo, pero bueno, por ahí sí. va la onda. Sí. Bueno, anda, ¿cómo te podemos seguir en redes? Pues mi tag es Fatal Martínez. Fatal Martínez. Muchas gracias por otra vez tu tiempo y a Filwa por el espacio. Muchísimas gracias a ti. Chao.